buenas noches. Hoy quiero tratar de responder una pregunta. ¿Puedo transformar mi historia? ¿Puedo transformar eso que ya viví? En términos realistas, pues no, ¿verdad? Lo que ya hice, lo que ya experimenté está en el pasado y no puedo cambiarlo. Pero eso tiene un truco. Y el truco es que nosotros vivimos en nuestra mente. En nuestra mente definimos si las cosas que nos pasan son buenas o son malas. Incluso pasa algo chistoso porque a veces o siempre no podemos recordarlo todo. Nuestra mente filtra cierta información para que lo que tomemos esté de acuerdo con nuestras creencias. Así funciona la mente. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces esta información incompleta nosotros, con nuestra imaginación, la completamos. Y podemos llegar a crear historias de terror respecto a nuestro pasado. Historias que nos detienen, que nos lastiman, que nos frustran. Historias que impactan nuestra identidad y que no nos permiten avanzar. Una mujer que tuvo un accidente y perdió un miembro, ¿no? Perdió un brazo, una pierna. Esta persona puede en su mente crearse una historia de victimismo, de sufrimiento. Y claro, pasó un momento traumático, por supuesto. Pero si tú vas y te acercas a una mujer que vivió algo similar y que ahorita está en unos Paralímpicos, ella te puede decir que quizás encontró una fortaleza que no conocía. Eligió contarse la historia de su accidente desde un lugar que le permitía avanzar. Y la historia es la misma, los hechos son los mismos. Perdió un miembro, tuvo un accidente, perdió a una persona. Y al final tú eliges cómo cuentas tu historia. Si puedes transformar tu historia, si cambias la interpretación que le das a lo que viviste. Yo aprendí esto poco después de, unos años después de muerto mi padre. Cuando mi papá murió, para mí fue un gran dolor. Mi papá era mi máximo y fue súper doloroso. Yo no entendía por qué mi papá se tenía que morir tan pronto. Pasados 2 años me di cuenta que el momento en el que se murió tenía que ser así. Si no, yo no hubiera avanzado, porque estar con mi papá era algo que me detenía. Entonces, cuando me di cuenta de esto, pude cambiar mi historia de mi pérdida. Y no porque no me doliera y no porque yo no amara a mi padre, sino porque ya no la vi desde un lugar de dolor, desde un lugar en el que yo estoy detenida porque lo perdí. No, porque pasé a otra etapa, me permití vivir otra etapa. Entonces, no puedes cambiar los hechos de la historia, pero puedes cambiar la perspectiva desde donde las miras y empoderarte o hundirte y es tu decisión. Y todo son palabras. Nuestra mente es donde experimentamos todo. Puede pasar algo afuera junto a ti y 3 o 4 personas que lo vean van a vivirlo de diferente manera. Cuando yo estuve estudiando para bioneuroemoción, nos contaron la historia de 2 gemelos que eran hijos de un hombre drogadicto, alcohólico y asesino que estaba en la cárcel. Y los entrevistaron por separado. Entrevistaron a uno que era drogadicto y alcohólico. Y le preguntaron, ¿qué te llevó a vivir esta vida? ¿Qué te llevó a ser como eres hoy? Y él decía, es que no tenía otra opción. Mira cómo era mi padre. Ok. Y luego entrevistaron al segundo, y el segundo era un hombre de familia, con un buen trabajo, estable, bastante emocionalmente inteligente. Y le preguntaron, ¿cómo llegaste a ser ese tipo de persona? Y él dijo, ¿cómo no lo iba a ser teniendo el padre que tenía? Los dos vivieron en el mismo lugar, con el mismo padre, y se podría decir que vivieron las mismas experiencias, pero cada uno decidió tomar su historia para crear la realidad actual. Y todas tenemos esa magia, todas podemos hacer lo que querramos con nuestra historia. El problema es que en nuestra cultura nos gusta el victimismo, nos gusta ser el que sufre, el horror con las mujeres y las telenovelas donde, hijo, tiene que haber un super drama para que luego salga a la luz. Y necesitamos empezar a cambiar eso. Tu historia es tuya, te pertenece a ti. Y no importa si nadie más está de acuerdo con tu versión de la historia. Es más, tú no tienes que convencer a nadie de tu versión de la historia, es tu historia. Y tú tienes que ser feliz con tu historia, tú tienes que sentirte plena con tu historia. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con ella, nadie tiene por qué apoyarla, nadie tiene por qué decir, claro, yo la viví igual. No, tiene que ser tuya y tiene que empoderarte. Eso es lo importante. A mí me costó mucho trabajo avanzar en este punto porque decía, es que no es la realidad. ¿Pero cuál realidad? ¿De verdad es la realidad o es lo que yo elijo ver como realidad? Porque el ser humano lo ve todo a través de los lentes de su historia, de sus creencias, de su experiencia. Y si no soltamos esos lentes, lo único que vamos a hacer es perpetuar esas historias, esas creencias y esos dolores del pasado. Entonces,
en tus manos está transformar tu historia presente y futura, y transformar la forma en la que miras lo que viviste, por más doloroso y traumático que sea. Y eso se puede trabajar de mil maneras. Se puede trabajar en coaching, se puede trabajar en bioemoción y se puede trabajar a través de la escritura terapéutica. La escritura terapéutica es una herramienta maravillosa. Hay una herramienta llamada cuento terapéutico. Y el cuento terapéutico es una herramienta hermosa que te ayuda a tomar una situación de tu pasado, una situación que quizás no concluyó como tú quisieras, o quizás la persona con la que la viviste ya no está presente en tu vida y no pudiste darle un cierre, y te ayuda a dárselo. Y es de verdad, no sé si llamarle catártico, pero es transformador en tu mente. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un autor que padecía de insomnio y nunca podía dormir, y una vez escribió una novela, era un escritor, escribió una novela, y en esa novela expresaba la historia de un hombre que no podía dormir, y le dio una conclusión en su historia, y en la historia sanaba. Y poco tiempo después se dio cuenta de que él estaba durmiendo, de que él ya dormía. Y cuando se puso a revisar qué había hecho diferente, había escrito esta historia. Porque al final es una forma en la que tu mente le da sentido a cosas, en la que transforma a nivel de tu mente, inconscientemente. Y es una transformación en la que no tienes que trabajar demasiado, no te tienes que esforzar, no tienes que hacer magia. Simplemente es elegir una historia diferente, expresar esta historia a través de papel, y no tienes que compartírsela a nadie, no tienes que ser la gran escritora, no tienes que ser Neruda, no tienes que ser García Márquez, no, porque la historia es para ti, pero le da un cierre distinto, te permite finalizar o transformar una historia del pasado que hoy no te permite avanzar, no te permite transformar, no te permite crear algo distinto en tu vida. Y te das cuenta por qué, porque constantemente estás repitiendo las mismas situaciones. Y eso es una herramienta muy bonita, transformadora. Yo estoy preparándome para dar este taller, el taller del cuento terapéutico, en el que hacemos un cuento terapéutico en la sesión, te explico los pasos, y una vez que tienes esta información, una vez que sabes cómo hacer el cuento, lo puedes hacer en tu casa a solas en cualquier momento para transformar una historia. Una historia que de pronto no recordabas y que alguna situación te la trajo a tu mente y a tu corazón. Y papel y pluma en cualquier lugar. Puedes hacerlo en la sala de tu casa, en la oficina, puedes hacerlo en tu coche, en cualquier lugar. Es una herramienta que te acompaña a todos lados. Y eso es lo que vengo a comentarte. Si te gusta escribir, si escribir es algo catártico para ti, si escribir te ayuda a liberar estrés, ansiedad, yo manejo soy coach en escritura terapéutica, esta herramienta, aprenderla a hacer bien, te ayudaría enormemente y potenciaría esto que ya la escritura te está dando. Estoy preparándolo apenas y voy a hacer una lista de espera para avisarles fechas, propuestas, duración y costo. Entonces, si ustedes están interesadas, pues les pido que si estás en Instagram me dejes un comentario, o en YouTube o en Facebook, si ves este video, me dejes un comentario en la grabación. Voy a dejar la grabación de este live en Instagram y te voy a mandar un link por el mensaje directo o con comentarios en las otras plataformas. ¿Para qué? Para que te agregue a mi lista de difusión para avisarte toda esta información. Quiero juntar un grupo para que valga la pena la sesión, para que se complemente y sea mucho más nutritiva para todos, porque la experiencia de las demás personas siempre nos aporta. Entonces, si te interesa, si crees que a alguien que tú conozcas, mujer u hombre, eso no importa, le podría servir, avísale, compártele este live. La sesión durará hora y media, y de verdad que es muy padre esta herramienta. Ojalá te animes a probarla, a experimentarla, y a que por ti misma veas la transformación que te puede dar hacer un cuento terapéutico para transformar tu historia. Y bueno, con esto cierro el live de hoy. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Y bueno, como te dije, si crees que a alguien le puede servir esta información, ayúdame compartiendo una vez que esté la grabación. Y con esto cierro. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.